Hola, bienvenidos a la primera clase de Semántica General de este segundo semestre del 2021. Como pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar discutiendo algunos prolegómenos al estudio del significado. Esto quiere decir que vamos a estar adoptando algunos supuestos iniciales antes de empezar a discutir este aspecto de la lengua que es el significado lingüístico. Los supuestos que vamos a introducir hoy van a ser relevantes para el estudio del significado a nivel general, pero van a ser particularmente relevantes para lo que en la clase de presentación denominamos semántica composicional. Como recordarán, en la clase de presentación hicimos una división entre la semántica composicional y la semántica léxica. La semántica composicional se encarga del estudio de las unidades complejas de la lengua, sintagmas, oraciones, mientras que la semántica léxica se encarga del estudio de las unidades simples. Los supuestos que vamos a introducir hoy van a ser particularmente relevantes para el estudio de las unidades complejas, para el estudio del significado de las unidades complejas. Bien, empecemos. Otra cosa que dijimos en la clase de presentación que puede ser una definición un poco informal de semántica es definir a la semántica como el estudio del significado. Pero esto de alguna manera simplifica un poco este problema que es definir qué es el significado. Vamos a empezar a introducir algunas distinciones clave para saber exactamente de qué se trata la semántica. Veamos un ejemplo. Tomen la oración de uno. La carne estaba blandita. Bien, que es una oración que no parece encerrar mayor complejidad y su significado parece ser simplemente que se le atribuye a alguna propiedad a una determinada entidad que es la carne. Bien, de la carne estamos diciendo que tiene una propiedad y esa propiedad es estar blandita. Bien, esa es la manera informal en la que podríamos parafrasear, si se quiere, el significado de esta oración. Y creo que todos estaríamos de acuerdo. La oración "la carne estaba blandita" significa que la carne tenía la propiedad de estar blandita. Bien. Ahora, consideren lo que puede suceder si introducimos un contexto en el cual alguien puede utilizar esta oración. Supongan, por ejemplo, que dos personas A y B estaban en un restaurante, estaban comiendo y bueno, uno de los dos pidió carne y la carne resultó ser la peor carne del mundo. Estaba dura, parecía una suela, era incomible, no se podía cortar. La peor carne que probaron en su vida. Y bueno, estas dos personas ahí salen del restaurante y a modo de comentario dice, la carne estaba blandita. Y B se ríe ante esto. ¿Bien? La pregunta que les quiero hacer ahora es, ¿consideran ustedes que el significado que encierra el enunciado de A, la carne estaba blandita, es el mismo significado que tenemos en 1? ¿O que habíamos reconocido originalmente en 1? Parece ser que no. O sea, si bien en cierto nivel ambas oraciones tienen el mismo significado, lo que parece estar haciendo A, en el ejemplo de 2, es utilizar este enunciado de manera irónica. Lo que parece estar haciendo es estar diciendo exactamente lo contrario a lo que dice la oración. O sea, en este contexto, después de discutir mucho que la carne estaba dura, después de reírse, de tratar de cortarla, de que la carne fuera un chiste toda la noche, salen del restaurante y A dice, estaba blandita la carne. En ese contexto, solamente se puede tomar como irónico lo que está diciendo A. O sea, cuando A dice, la carne estaba blandita, lo que está diciendo es, la carne no estaba blandita. Bien. O sea, hay una diferencia entre lo que está diciendo y lo que intenta comunicar al decir esto. Bien. Si nosotros tomamos la oración totalmente fuera de contexto, esta oración significa algo, esto fue lo que hicimos en 1, que es, bueno, la oración básicamente significa lo que está diciendo. La carne estaba blandita significa que la carne tenía la propiedad de estar blandita. En un determinado contexto en el cual podemos utilizar esta oración, la oración se puede utilizar para intentar transmitir un significado distinto. En este caso, una ironía, e intentar decir que la carne no estaba blanda. Bien. Esto nos lleva a postular una distinción entre lo que podemos denominar el significado literal de una oración y el significado del hablante, el significado que un hablante le da a esa oración. ¿Bien? Eso es básicamente lo que tenemos en pantalla ahora. El significado literal de una expresión lingüística se basa en nuestro conocimiento de la lengua. Esto excluye el contexto. Por ejemplo, si volvemos atrás y
tratamos de ver cuál es el significado literal de esta oración. El significado literal va a depender de dos factores. El primero, las palabras que estemos usando en esta oración. La carne estaba ahí blandita. Y segundo, la manera en que nosotros las combinamos sintácticamente para formar la oración, la carne estaba blandita. Bien, ambos son factores intrínsecamente lingüísticos. O sea, estamos utilizando el léxico y estamos utilizando la gramática para formar una oración. Y a partir de usar el léxico y la gramática, esta oración tiene un determinado significado. Bien. Entonces, eso es el significado literal. Básicamente el significado que se sigue de utilizar las operaciones lingüísticas sobre elementos lingüísticos. Y esto excluye el contexto en el cual nosotros podamos utilizar la oración. Y esto lo tenemos que distinguir de lo que podemos denominar el significado del hablante, que es más bien cómo el hablante utiliza esa oración para intentar decir algo, que es básicamente lo que teníamos acá en 2. El hablante utiliza la misma oración que teníamos en 1, pero la utiliza con una intención comunicativa totalmente distinta. El hablante no está diciendo que la carne esté blandita en 2A, está diciendo todo lo contrario. Está haciendo un chiste con respecto al hecho de que la carne no estaba blanda. Bien. Y en este caso lo que tenemos que tener en cuenta para recuperar este tipo de significado es el contexto. Bien. Esta oración, la oración de 2A, significa eso irónicamente, justamente porque hay un contexto que permite interpretar esa oración de forma irónica. Bien. Crucialmente el contexto, o sea, el hecho de haber estado en el restaurante, que la carne realmente estuviera dura, el hecho de que hayan hecho chistes al respecto, etc. Todos esos conforman aspectos, variables del contexto en el cual se utiliza la oración. Pero no son factores lingüísticos que determinen el significado de la oración de la misma manera que, por ejemplo, el significado de cada una de las palabras en esa oración y la manera en que se combinan gramaticalmente. Bien. Entonces tenemos que hacer una distinción entre el significado literal y el significado del hablante. Y podemos encontrar muchos ejemplos que nos van a permitir llegar al mismo tipo de distinción. Por ejemplo, al mismo tipo de distinción. Por ejemplo, miren el ejemplo de 3. Alguien podría decir algo así como, ¿podrías pasarme la sal? Y una oración como podrías pasarme la sal, que este es el ejemplo que uso siempre y vamos a volver a discutir hasta el cansancio en pragmática, puede significar dos cosas. Tiene un significado literal, la oración podrías pasarme la sal, que es simplemente una pregunta total. Si alguien me pregunta ¿podrías pasarme la sal? A partir de la sintaxis de esta oración y a partir de los elementos léxicos que involucra, bueno, el significado literal de esta oración es si el interlocutor tiene la capacidad, tiene la potestad de pasar la sal. O sea, cuando alguien pregunta, ¿podrías pasarme la sal? Literalmente está preguntando si yo tengo la capacidad de pasarle la sal. Si yo puedo hacerlo. ¿Bien? Ese es el significado literal de esta oración. Obviamente, nadie interpreta el significado literal de esta oración cuando se la utiliza realmente. Esta oración, por ejemplo, la podría utilizar alguien en una cena familiar. Supongan que yo tengo el salero al lado mío y alguien me dice, ¿podrías pasarme la sal? Cuando alguien dice, ¿podrías pasarme la sal en este contexto? No está diciendo, no está transmitiendo el significado literal de la oración. No me está preguntando si yo tengo la capacidad de pasarme la sal, sino más bien esta es una manera cortés de pedirme que le dé el salero. O sea, cuando alguien en contexto dice, ¿podrías pasarme la sal? Esto no es una pregunta, es más bien una orden o una petición. Me está diciendo, dame el salero de forma cortés. Y en ese caso yo le doy el salero. ¿Bien? O sea, en el ejemplo de 3 también podemos distinguir significado literal, por un lado, una pregunta, versus significado del hablante, una petición. Lo mismo podemos encontrar en muchos otros ejemplos. Supongan que alguien dice, tengo frío. Y a nivel del significado literal, tengo frío significa justamente eso, que el hablante tiene frío. No significa nada más. Pero dependiendo del contexto en el cual el hablante diga esto, dependiendo del contexto en el cual el hablante utiliza este enunciado, esto puede significar algo más. Supongan que, no sé, estamos en el living de la casa, yo tengo la ventana abierta, viene alguien, se sienta en el sillón, está ahí sentado unos minutos y me dice de pronto, tengo frío. Eso yo lo tengo que interpretar, por ejemplo, como una orden de cerrar la ventana.
Y ese es el significado del hablante en ese caso. El hablante me está diciendo tengo frío, lo que me está dando a entender es que yo tengo que ir y cerrar la ventana. Bien. Como notarán, hay una diferencia entonces, nuevamente, entre el significado literal y el significado del hablante. Bien. Una cosa es una afirmación, tengo frío, el significado literal, y la otra es una orden, por favor, cerrar la ventana, o algo similar. Bien. Esta distinción que acabamos de mostrar, bueno, justamente demuestra que el significado es un fenómeno heterogéneo. Quiero decir, acabamos de ver que hay dos tipos de significado que obedecen factores de carácter diverso, distinto. Bien. Esto implica que nosotros a la hora de aproximarnos al estudio del significado podemos hacer una división entre dos subdisciplinas, una que se encargue del estudio del significado literal y otra que se encargue del estudio del significado del hablante. Y eso es justamente lo que se hace en lingüística. La semántica, o sea, el objeto de este curso, va a ser el estudio del significado literal, que va a ser básicamente lo que vamos a estar hablando en este curso, significado literal. Quiere decir esto que nos va a preocupar el significado de las palabras y cómo combinando el significado de ciertas palabras formamos una expresión compleja que también tiene un determinado significado, que es una función del significado de las palabras y del modo en que las combinamos. Bien. En otras palabras, nos va a interesar el significado que se deriva exclusivamente de las reglas de la gramática, de los elementos léxicos y de las reglas semánticas de la lengua. ¿Bien? Son todas cosas que se siguen del funcionamiento de la lengua, cosas fuera del contexto, solamente la lengua de forma aislada, si se quiere. Y luego, el próximo semestre vamos a estar hablando de pragmática. En pragmática lo que se estudia es justamente el significado del hablante, que es lo que vamos a dejar de lado en este caso. Bien. ¿Qué quiere decir el significado del hablante entonces desde un punto de vista pragmático? Desde un punto de vista pragmático, lo que se estudia es el proceso de decodificación de lo que pretende comunicar un hablante al utilizar una determinada expresión. Por ejemplo, cuando alguien decía tengo frío, nosotros podemos decodificar que el hablante está diciendo tengo frío porque quiere que yo cierre la ventana. Bien. Hay un proceso inferencial que, bueno, no forma parte de la semántica, sino que forma parte de la pragmática y que, como les dije, vamos a estar discutiendo el próximo semestre. Esta interpretación, la interpretación pragmática, crucialmente, hace uso de conocimiento no lingüístico. ¿Qué quiere decir uso de conocimiento no lingüístico? Que yo me voy para interpretar la pragmática, el significado del hablante, para entender qué me quiere decir una persona cuando dice algo, no voy a tener en consideración únicamente las palabras que está utilizando y la construcción gramatical que está utilizando, sino que también voy a tener en cuenta quién me está diciendo esto, en qué situación me está diciendo esto, qué factores sociales intervienen, qué factores culturales intervienen. Bien, cosas que están por fuera del sistema lingüístico. O sea, cuando nosotros hablamos de semántica y de significado literal, nos interesa el significado determinado únicamente por el sistema de la lengua. Cuando hablamos de pragmática, nos interesa el significado que se obtiene en la relación entre el sistema de la lengua y el contexto en el cual yo utilizo el sistema de la lengua. ¿Bien? O sea, con factores externos, básicamente con el contexto de uso. Podemos encontrar incluso chistes explotando esta distinción entre semántica y pragmática. Esto es un tweet que no sé exactamente cuándo salió, pero permite ilustrar bastante claramente la distinción entre semántica y pragmática. Entonces, esto es básicamente un diálogo. Tenemos un hablante A, un hablante B. El hablante A dice, ¿cuál es tu mayor defecto? El hablante B dice, interpretar la semántica de una pregunta, pero ignorar la pragmática. A pregunta, ¿podrías dar un ejemplo? B responde, sí, podría. Bien. Esto lo podemos explicar, o más bien podemos entender el chiste a partir de lo que explicamos hasta ahora. Bien. El problema que tiene el hablante B es que puede interpretar la semántica, o sea, el significado literal de una expresión, pero falla al interpretar la pragmática, o sea, el significado del hablante. Cuando A hace una pregunta, ¿podrías dar un ejemplo? B responde a la pregunta, responde al significado literal de esa pregunta. Porque de manera similar a como habíamos visto antes, A está en este caso realizando una pregunta total, una pregunta que en términos literales podría ser respondida con un sí o con un no. O sea, A está preguntando en este caso si el hablante B tiene la capacidad de dar un ejemplo. B obviamente tiene la capacidad y responde de manera acorde, sí, puedo.
Pero esto no es exactamente lo que está preguntando A. Ese es el significado de la oración, podrías dar un ejemplo, pero esta oración no está siendo utilizada para transmitir ese significado. Esta oración está siendo utilizada para transmitir un significado diferente, que es básicamente, dame un ejemplo. Bien, esta pregunta no es una pregunta, es más bien una petición o una orden. Y el hablante B está fallando al reconocer esa intención. Bien, o sea, es una falla que está del lado pragmático y lo que hace B en definitiva es interpretar la semántica de esa pregunta. Bien. Como dato de color, este muchacho Pablo se robó este tweet porque este tweet estaba en inglés hace mucho más tiempo. Mal hecho, Pablo. Vamos a continuar con esto. En cierto sentido, alguien podría pensar que la división entre semántica y pragmática deja a la semántica con la parte menos interesante del significado, porque a fin de cuentas, la comunicación lingüística depende del significado del hablante. Bien, o sea, nosotros no nos comunicamos únicamente con significados literales. Bien, o sea, la pragmática es en lo que descansa la comunicación lingüística, en el hecho de que nosotros consideremos el contexto de uso a la hora de decodificar lo que está diciendo una persona. Entonces, ¿cuál es el valor de estudiar semántica? Porque, bueno, la gente no se comunica utilizando significados literales. ¿Cuál es la gracia de hacer semántica? Bueno, vamos a ver que el significado literal tiene algunas propiedades muy importantes y muy relevantes a la hora de entender cómo funciona el significado lingüístico. Consideren las oraciones que tenemos en 5. Cosmo compró pancito. El rey de Namibia dijo que Cosmo compró pancito. Cada vez que llueve en el desierto del Sahara, un pitufo japonés comete un crimen. Bien. Estas oraciones estoy seguro que nunca antes en su vida las escucharon. Son oraciones que inventé para este caso. Son oraciones, si se quiere, nuevas, que tal vez nadie en su vida, nunca nadie dijo. Y sin embargo, yo estoy utilizando estas oraciones nuevas y ustedes están comprendiendo estas oraciones nuevas. Más allá de que pueden sonar un poco disparatadas, ustedes las entendieron. Yo digo, Cosmo compró pancito y entienden lo que quiere decir eso. Digo, el rey de Namibia dijo que Cosmo compró pancito, ustedes entienden qué quiere decir esa oración. Si digo algo incluso más absurdo, cada vez que llueve en el desierto del Sahara un pitufo japonés comete un crimen, entienden perfectamente lo que estoy diciendo a pesar de que sea una idiotez. ¿Cuál es la gracia acá? La gracia es que ustedes como hablantes pueden interpretar un conjunto infinito de expresiones lingüísticas. Y estoy hablando en este caso del significado literal. Las oraciones de 5A, B y C tienen cierto significado literal que ustedes pueden decodificar. Bien. Entonces, incluso cuando recortemos el significado literal del significado del hablante, tenemos algo bastante interesante que explicar. ¿Cómo es que los hablantes pueden interpretar enunciados, pueden interpretar oraciones que nunca antes escucharon? ¿Cómo es que los hablantes pueden interpretar una infinita cantidad de oraciones? La idea entonces es que hay algún sistema subyacente a la lengua que nos permite interpretar justamente cualquier tipo de expresión lingüística bien formada en nuestra lengua. O sea, hay una competencia semántica, un tipo de conocimiento que es implícito, que nosotros aplicamos de forma inconsciente, que nos permite decodificar el significado de, las oraciones. Y justamente el objetivo de la semántica es proponer una teoría acerca de cómo funciona este conocimiento inconsciente. O sea, cuál es el conjunto de reglas, cuál es el conjunto de principios, de mecanismos que nos permite a los hablantes interpretar cualquier oración de nuestra lengua. ¿Cómo es que yo de la nada puedo interpretar una oración como 5C? ¿Cuáles son los principios que subyacen a ese proceso? Eso es justamente lo que intenta hacer la semántica, tratar de explicar en detalle cómo es que sucede ese pequeño milagro de la interpretación lingüística. Eso es básicamente lo que tienen en pantalla ahora. El objetivo de la semántica es formular una teoría que especifique cómo podemos asignarle significado literal a un infinito número de expresiones lingüísticas. ¿Bien? A su vez, esta teoría también tiene que dar cuenta de una diversa gama de fenómenos que ocurren con respecto al significado literal. Bien, vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, nosotros podemos parafrasear una oración. Esto quiere decir que podemos tener distintas oraciones que tengan el mismo significado, literal. Por ejemplo, en 6 tenemos una oposición entre una oración activa y una oración pasiva. Los bárbaros destruyeron Roma, la forma activa, eso tiene un determinado significado.
Y luego tenemos en 6b la forma pasiva de la oración. Roma fue destruida por los bárbaros. Y como se podrán dar cuenta, el significado de ambas oraciones es equivalente. Ambas significan que vinieron los bárbaros, rompieron Roma. Bien. ¿Cómo es que ambas oraciones, siendo tan distintas a nivel sintáctico, recordemos, en 6a, los bárbaros ese es el sujeto, Roma es el objeto directo, por ejemplo. En 6b, Roma es el sujeto, por los bárbaros es un complemento agente. O sea, la sintaxis es totalmente diferente. ¿Cómo es que a partir de procesos gramaticales distintos, yo puedo obtener dos oraciones con el mismo significado? ¿En qué se parecen estas oraciones? ¿Cuál es el factor que hace que estas oraciones tengan el mismo significado? O, para ponerlo en otros términos, ¿tienen realmente el mismo significado? ¿Cuál es la parte del significado entre ambas oraciones que es equivalente? ¿Bien? No solamente podemos tener relaciones de paráfrasis entre distintas oraciones, también podemos tener otro tipo de relaciones como contradicción. O sea, si tenemos dos oraciones, podemos notar que el significado de ambas oraciones se contradice entre sí. Para decirlo en términos que vamos a estar discutiendo en mayor detalle en las próximas clases, no puede ser que ambas oraciones sean verdaderas al mismo tiempo. Por ejemplo, si alguien dice me gusta tu perro, bien, esto es una afirmación que se contradice si la misma persona dice no me gusta ningún animal. Bien. O sea, si alguien dice que le gusta un perro, no puede ser cierto que no le guste ningún animal. Hay una contradicción entre ambas oraciones. Bien. Noten que acá acabo de decir que hay una contradicción entre ambas oraciones, pero en realidad lo que quiero decir es que hay una contradicción entre los significados literales de ambas oraciones. Bien. Las contradicciones se dan a nivel del significado. Y también tenemos que explicar otro tipo de fenómenos que también vimos previamente en el curso de gramática oracional. Recordarán tal vez el ejemplo de 8a, la niña vio al hombre con el telescopio, que es una oración ambigua, tiene dos posibles interpretaciones. Bien, hay dos significados literales que nosotros podemos derivar de esta secuencia de palabras. En uno de ellos, la niña vio a un hombre que tenía un telescopio, o sea, la niña vio al hombre con el telescopio, y por otra parte, la niña utilizó un telescopio para ver al hombre. En ese caso, la niña vio al hombre con el telescopio. Bien. Noten que tenemos dos interpretaciones y una misma secuencia de palabras. En el curso de gramática oracional vimos que esta distinción se debía a básicamente distintos análisis sintácticos que le podemos dar a esta secuencia de palabras. En uno teníamos que al hombre con el telescopio era un solo constituyente, en otro caso teníamos que al hombre era un constituyente, con el telescopio era otro constituyente. Acá lo que tenemos que explicar es cómo la estructura sintáctica nos determina distintos tipos de significado. Bien, eso es algo de lo que tiene que dar cuenta la teoría del significado literal que queremos proponer, la teoría semántica. O sea, la teoría semántica me tiene que explicar todo esto y algunas otras relaciones que se dan entre los significados literales de otras oraciones. Estos son solamente algunos ejemplos, van a tener otros casos para discutir en la bibliografía sugerida para esta clase. Ahora bien, si nosotros lo que queremos hacer es proponer una teoría semántica, lo que vamos a necesitar es al menos una definición provisoria de lo que es el significado lingüístico. Y como ya discutimos, esto puede ser bastante complejo. ¿Por qué necesitamos una definición de lo que es el significado? Bueno, porque nosotros dijimos que, bueno, si vamos a hacer, por ejemplo, semántica composicional y si vamos a tratar de proponer una teoría que explique cómo es que los hablantes podemos interpretar una infinita cantidad de expresiones lingüísticas, lo que vamos a necesitar hacer es, por ejemplo, si yo tengo una expresión lingüística formada por dos palabras, supongamos que esta expresión lingüística es un sintagma verbal, como comer pizza. Bien, para explicar el significado de este sintagma verbal, yo necesito tener el significado del verbo comer y necesito tener también el significado del nombre pizza. O sea, para explicar cuál es el significado de mi sintagma verbal, necesito saber cuál es el significado de sus partes. Bien, esto lo vamos a estar discutiendo en mayor detalle en la próxima clase, pero consideren que esto es algo que vamos a necesitar saber, cuál es el significado de las partes constitutivas de una expresión compleja para entender cómo funciona el significado de la expresión compleja. Y como vimos en la clase de presentación, esto puede ser bastante complicado. En la clase de presentación tratamos de definir el concepto, el significado de mesa. Y vimos que era bastante difícil. Y esto es porque nosotros lo que intentamos hacer en ese momento es tratar de definir, si se quiere,
tratar de entender el significado en términos de el concepto asociado a la palabra mesa. Nosotros lo que tratamos de hacer fue definir cuál es el concepto, cuál es aquella cosa que nosotros entendemos en nuestra mente que es una mesa. O sea, tratamos básicamente de describir cuál es la representación mental correspondiente a el nombre mesa. Y si bien yo creo que a nivel psicológico, a nivel, si se quiere, real, esto es algo cierto, yo creo que hay representaciones mentales, conceptos asociados a las palabras, puede haber un gran problema si nosotros tratamos de postular una teoría semántica basada en esta idea de que los significados son conceptos. Y es el hecho de que, bueno, es el hecho de que definir lo que es un concepto, como vimos con el caso de mesa, puede ser muy difícil. Es muy difícil definir cuál es el concepto asociado a una determinada palabra. Y así como tuvimos problemas para definir el concepto de mesa, podemos tener problemas para definir todo tipo de conceptos y los conceptos asociados a todas las palabras que encontremos en la lengua y a todas las palabras que encontremos en una expresión compleja. Por ejemplo, si tenemos una oración como 9, mi cuñado puso las pilas que traje del supermercado en la mesa. Para explicar, si se quiere, cómo funciona el significado de esta expresión compleja, de toda esta oración, nosotros vamos a necesitar tener una idea de cuál es el concepto asociado a cada una de estas palabras. ¿Qué es? Vamos a necesitar un concepto para cuñado, un concepto para poner, un concepto para pilas. Ahora les voy a dar un segundo para que piensen cuál es el concepto asociado al nombre cuñado. Piensen además en los problemas que acarrea definir un nombre como cuñado. Un nombre como cuñado necesariamente va a necesitar que yo defina un nombre como hermano o hermana. Y a su vez, eso va a acarrear que yo necesite otros conceptos como madre o padre. O sea que no vamos a terminar nunca de definir qué es un cuñado si no definimos otros conceptos. Y a la hora de tratar de postular una teoría más o menos explícita que haga predicciones con respecto al significado, este tipo de herramienta, el concepto, a la hora de definir el significado, nos va a traer muchos problemas. No es la herramienta más útil, los conceptos, para definir significados si queremos proponer una teoría acerca de cómo funciona el significado. Bien. En otras palabras, necesitamos una definición más operativa de lo que es el significado lingüístico si pretendemos entender cómo funciona el significado de una expresión como esta. Bien. Vamos a necesitar algo más simple, algo que nosotros podamos decir, eso es el significado de mesa. Bien. Y acá es donde entra un tipo de semántica que vamos a estar discutiendo, que vamos a estar asumiendo, si se quiere, a lo largo de al menos nuestra discusión de la semántica composicional, que es la semántica referencial. En este curso, al menos para la parte de semántica composicional, vamos a adoptar una perspectiva referencialista, que en gran medida es como lo que se asume por defecto a la hora de trabajar en semántica composicional. Bien. ¿Qué quiere decir un punto de vista referencialista? Esta concepción del significado explota el hecho de que el lenguaje nos permite describir el mundo que nos rodea. Tomen una oración como 10. La taza está sucia. Bien. Si yo digo la taza está sucia, estoy describiendo algo que está a mi alrededor. Estoy describiendo que, por ejemplo, hay una taza cerca mío y esa taza tiene una propiedad que es la de estar sucia. Bien. Yo puedo apuntar a la taza y decir la taza. Bien. La lengua hace referencia a cosas que están a mi alrededor. Yo puedo ver que es una taza, puedo notar que está sucia. Bien. Noto que a esta cosa que tengo en la mano se le aplican dos propiedades. La propiedad de ser taza y la propiedad de estar sucia. Bien. Y cualquiera de ustedes notaría lo mismo. Yo si les digo eso es una taza, ustedes pueden mirar y decir sí, eso es una taza. Si les digo eso está sucio, ustedes pueden decir sí, eso está sucio. O sea que un nombre como taza me permite referir a las cosas del mundo que son tazas. Un adjetivo como sucia me permite referir a cosas del mundo que tienen la propiedad de estar sucias. Me permite referir a las cosas sucias. No hay demasiada complejidad en esta relación de referencia. Bien. O sea, las palabras me permiten referir a cosas que hay en el mundo. Y esto crucialmente debe ser un aspecto del significado de esas palabras. O sea, hay al menos una parte del significado del nombre taza que a mí me permite apuntar a algo y decir eso es una taza. Bien. Hay una parte del significado de ese nombre que me permite conectar ese nombre con una cosa real, con algo del mundo real, con la realidad extralingüística. Bien. Y crucialmente, esa propiedad
que tiene nombres, adjetivos, verbos, etcétera, de apuntar al mundo real, de permitirme referir a algo real, es algo de lo que nos podemos agarrar para empezar a desarrollar una teoría del significado. La relación entre una expresión lingüística, un nombre, un adjetivo, un verbo y el conjunto de cosas a las que refiere en el mundo se denomina denotación. Así, por ejemplo, un nombre como taza denota aquellas cosas que son tazas, denota el conjunto de las tazas. Un adjetivo como sucia apunta en el mundo a todas esas cosas que nosotros podemos entender están sucias. Refiere a las cosas sucias, denota a las cosas sucias. Bien. Crucialmente, la denotación constituye parte del significado de una determinada expresión lingüística. Bien. Yo, al saber el significado de algo como taza, puedo apuntar a las cosas que son tazas. Bien. Yo, al entender lo que significa taza, tengo la capacidad inmediatamente de señalar cosas en el mundo que son tazas. Yo, al entender el significado de sucia, tengo la capacidad inmediatamente de apuntar a cosas en el mundo que son cosas sucias. Bien. O sea, la denotación es una parte constitutiva del significado de una expresión lingüística. Y esto es importante que entiendan que estamos hablando, cuando hablamos de denotación, hablamos de una parte del significado lingüístico. O sea, si el significado lingüístico es un conjunto de propiedades, la denotación de ese significado, supongan que tenemos el significado de la palabra, qué sé yo, mesa. Y hay un montón de cosas que nosotros nos permiten caracterizar el significado de la palabra mesa. Un subconjunto de todas esas cosas va a ser la denotación. El hecho de que el nombre mesa a mí me permite apuntar a cosas que son mesas, me permite referir cosas que son mesas. ¿Bien? O sea, no tenemos que confundir la denotación con el significado. La denotación no es lo mismo que el significado. La denotación es una subparte del significado. Bien. Es una propiedad del significado, una de tantas propiedades del significado de la palabra mesa, que yo puedo utilizarla para referir a cosas que son mesas. Pero ese no es el significado total, solamente una propiedad del significado. ¿Bien? Esto es lo que quiero decir, que no hay que equiparar la denotación con el significado de una expresión. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes miran a los ejemplos que tenemos en 11, podemos decir que ambas expresiones tienen el mismo significado. Y no quise cambiar los ejemplos porque los ejemplos me parecía que estaban bien, pero esto ya está siendo filmado con Messi que abandonó el Barcelona. Pero vamos a suponer que esto fue grabado un mes antes, cuando Messi todavía está en el Barcelona. Vamos a asumir que Messi es todavía el 10 del Barcelona porque no tenía ganas de reemplazar los ejemplos. Entonces, asumiendo que esto fue un mes antes, si yo digo Lionel Messi, ese nombre propio, denota a una entidad, a Lionel Messi. Pero si yo digo el 10 del Barcelona, esa expresión también denota a Lionel Messi. Noten que el significado de estas dos expresiones no puede ser el mismo. Bien, no significa lo mismo Lionel Messi que el 10 del Barcelona, a pesar de que ambas expresiones tienen la misma denotación. ¿Cómo sabemos que no tienen el mismo significado estas dos expresiones? Porque yo, por ejemplo, puedo decir Lionel Messi es el 10 del Barcelona. Y hay información que está siendo transmitida cuando yo digo Lionel Messi es el 10 del Barcelona. Estoy diciendo que Lionel Messi es una entidad que tiene una determinada propiedad que es ser el 10 del Barcelona. ¿Bien? No existe la misma relación, no existe el mismo significado en 13 si yo digo Lionel Messi es Lionel Messi. O sea, para ponerlo en otros términos. Como pueden ver, estos dos elementos tienen significado distinto. ¿Por qué? Porque, por un lado, yo puedo decir Lionel Messi es el 10 del Barcelona, y esto es una oración informativa, pero no puedo decir Lionel Messi es Lionel Messi, porque esto es tautológico. Bien. A pesar de que Lionel Messi y el 10 del Barcelona refieren a la misma entidad, Lionel Messi y el 10 del Barcelona son expresiones lingüísticas con distinto significado. Bien. En otras palabras, tenemos un significado para cada una de estas expresiones que es distinto, pero hay una parte del significado que es igual, que es la parte de la denotación. Bien. Ambas denotan a lo mismo, pero tienen distinto significado. Bien. Esto se sigue de una distinción ya muy clásica que introdujo un matemático alemán en el año 1892. Y este matemático es una figura muy importante dentro de los estudios semánticos. Estoy hablando de Gottlob Frege. ¿Bien? Y este autor es quien introdujo esta distinción que acabamos de retomar entre el significado y la denotación. Él no utilizó exactamente estos términos. Lo que Frege distinguió fue referencia
y sentido. Y ahí tienen los términos originales en alemán, Bedeutung y Sinn. Que es básicamente la misma idea que acabamos de ver ahora. La referencia es el objeto o entidad referido por una expresión lingüística. Bien, en los casos anteriores, tanto el 10 de Barcelona como Lionel Messi refieren a la misma entidad, al tipo llamado Lionel Messi. Sin embargo, el sentido de ambas expresiones es distinto. El sentido es el pensamiento asociado a dicha expresión. Esto, en términos más actuales, podría ser el concepto que nosotros tenemos asociado a cada una de estas expresiones lingüísticas. Entonces, lo que nosotros podemos pensar entonces es que cuando nosotros hablamos del significado de una expresión, por ejemplo, Lionel Messi, nosotros tenemos el significado, que es este conjunto, y por un lado tenemos la referencia o denotación, y por otro lado tenemos algo que Frege denominaba el pensamiento asociado a esta expresión lingüística, que es algo que hoy en día podríamos llamar concepto. Crucialmente, podemos definir el significado como algo que se compone de conceptos y de la denotación de ese elemento. Nosotros vamos a trabajar con la denotación porque es mucho más simple de definir que los conceptos. Nosotros, si yo digo Lionel Messi, todos saben exactamente a qué apunta Lionel Messi. Definir qué es el concepto de Lionel Messi, bueno, no es algo que vaya a resultar muy simple. Bien. Podemos entender que el sentido es el modo en que se presenta un determinado referente. Así lo definió Frege, ¿bien? Así las expresiones en 11 difieren en su sentido. Es básicamente lo que les acabo de decir. Lionel Messi y el 10 del Barcelona son dos expresiones lingüísticas que denotan a la misma entidad y sin embargo el concepto que introducen ambas expresiones es diferente. No significa exactamente lo mismo Lionel Messi que el 10 del Barcelona. ¿Por qué? Porque en un caso tenemos, por ejemplo, un nombre propio, en el otro caso tenemos un nominal con un determinante definido. No tienen el mismo significado. ¿Bien? Entonces, como podrán notar, la aproximación que estamos adoptando en este curso, al menos para la parte de semántica composicional, sigue la distinción que realiza Frege entre referencia y sentido. Nosotros vamos a estar hablando de denotación y significado, básicamente los términos que acabamos de mencionar. Denotación es el conjunto de cosas a las que una determinada palabra o una determinada expresión lingüística refieren en el mundo, denotan en el mundo. Y el significado va a ser algo con lo cual nos vamos a meter un poco menos directamente, porque el significado, como vimos, es algo muy difícil de definir. Vamos a trabajar con esta parte del significado, que es la denotación, que es más fácil de trabajar, es más fácil, es más operativa, si se quiere, a la hora de distinguir, por ejemplo, cuál es la denotación de dos palabras distintas. Bien. Lo que ustedes me podrían criticar entonces es que si vamos a estar trabajando con denotación y vamos a estar trabajando con semántica referencial y crucialmente con esta idea de denotación, yo les dije que la denotación era la capacidad que tenían ciertas expresiones lingüísticas de referir cosas en el mundo. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué hacemos con esas expresiones que no existen en el mundo? Con esas cosas que tenemos una expresión lingüística y esa expresión lingüística denota algo que en la realidad no existe. Y tienen un par de ejemplos allá en 14 intentando ejemplificar esto. Si yo digo 14a, Luke Skywalker entrenó con Yoda en Dagobah. Todos entienden lo que quiere decir esto, todos entienden cuál es la denotación de una expresión como Luke Skywalker, Yoda y Dagobah. Asumo que todos entienden de qué estoy hablando. Y sin embargo, estas son entidades que no existen en el mundo. Lo mismo si yo digo algo como 14b. Los unicornios tienen 4 patas. Los unicornios no existen y sin embargo ustedes pueden darse cuenta que si yo digo los unicornios tienen 4 patas, esto es una oración que, refiere a algo que es verdad. Los unicornios efectivamente tienen 4 patas. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, en algún momento vamos a volver un poco sobre esta idea, pero lo que parece estar sucediendo en 14 y lo que se asume para explicar lo que sucede en 14 es que hay ciertas expresiones que lo que hacen es denotar no en el mundo en el que estamos nosotros, sino en mundos posibles, en mundos hipotéticos. ¿Bien? O sea, una oración como la de 14, Luke Skywalker entrenó con Yoda en Dagobah, tiene una denotación, pero esa denotación nosotros la tenemos que evaluar en el mundo de Star Wars. En el mundo de Star Wars hay una entidad que se llama Luke Skywalker, hay una entidad que se llama Yoda, hay un planeta que se llama Dagobah. ¿Bien? Y esa oración la podemos considerar verdadera si la evaluamos dentro de ese mundo, en el mundo de Star Wars. Lo mismo con los unicornios tienen 4 patas. ¿Bien? O sea, no todas las palabras que utilizamos
tienen una denotación dentro de nuestra realidad. Algunas denotan a cosas hipotéticas, a cosas ficticias, ¿bien? Y eso es algo que es básicamente trivial. O sea, hay palabras que refieren a cosas que no existen, ¿bien? Y no es un problema enorme para la teoría referencial esto. Lo único que tenemos que decir es que, bueno, estas palabras denotan en mundos hipotéticos. Que justamente quiero creer que el mundo de Star Wars es un mundo hipotético, es un universo hipotético. Hay otros problemas que podemos notar con respecto a la semántica referencial. Por ejemplo, bueno, si parte del significado de una palabra es aquello a lo que apunta una palabra, aquello a lo que refiere la palabra, ¿qué hacemos con elementos que tienen un significado de carácter más gramatical, que no tienen un significado de carácter léxico? ¿Qué hacemos con esos elementos que no tienen raíces? En términos morfológicos, quiero decir. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con preposiciones? ¿Qué hacemos con artículos? ¿Qué hacemos con en? ¿Qué denota en? ¿Qué denota una? Bien, vamos a ver esto, vamos a discutir esto. Básicamente la idea que vamos a ver es que a lo que denotan este tipo de palabras no es a entidades en el mundo, sino a relaciones entre entidades o entre conjuntos de entidades. Bien, vamos a ver que esa es la denotación que le podemos asignar a este tipo de palabras. Pero esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Esto es simplemente como para poner un parche en un aspecto problemático que podría introducir la semántica referencial. Esto no quiere decir que la semántica referencial esté exenta de problemas. Hay gente a la que le parece que hacer semántica referencial es una locura. De todas maneras, lo que se trabaja generalmente en semántica composicional es semántica referencial y por tanto vamos a discutir semántica referencial. Eso es todo lo que vamos a estar discutiendo en la clase de hoy. Vamos a hacer un resumen de lo que estuve presentando y les voy a decir qué es lo que espero que hagan para la clase sincrónica. En esta clase presentamos la distinción entre significado literal y significado del hablante. Vimos que estos tipos de significados se abordan desde distintas subdisciplinas lingüísticas, es decir, desde la semántica y la pragmática respectivamente. La semántica se encarga del significado literal, la pragmática se encarga del significado del hablante. En este curso vamos a estar hablando de semántica, por tanto, del significado literal, del significado que depende de las palabras que conforman una expresión lingüística y de la manera en que se combinan dentro de esa expresión lingüística. Además, observamos que la teoría semántica tiene como objeto explicar cómo es que los hablantes pueden interpretar una ilimitada cantidad de expresiones lingüísticas. Motivamos una aproximación referencialista al significado lingüístico y además presentamos la clásica distinción fregeana entre sentido y referencia. Bien, lo que espero que hagan es leer los textos que les dejé como guía 1 o como guía, creo que le cambié el nombre, no puse guía 1, es lecturas seleccionadas 1 o algo por el estilo. De todas maneras, lean eso, tiene una selección de distintos manuales de semántica donde se discuten las cuestiones que vimos en esta clase. Y además de eso, les pido que resuelvan las actividades correspondientes a esta clase, a la clase 1, que ya están disponibles en Cibeduc. Bien. Sin nada más que agregar, me despido y nos estaremos viendo en la clase sincrónica. Hasta luego.